Buenos días, mi querida María, ¿cómo amaneciste? Espero que tus rodillas estén mejor hoy. Yo también desperté temprano pensando en ti. Ayer te veías tan triste en tu mensaje. Recuerda que siempre estaré aquí para ti, sin importar qué. Eres más que mi amiga, eres la hermana que nunca tuve. María Dolores Vega Sánchez, 62 años, leyó el mensaje en su teléfono a las 7 de la mañana. Sonrió. Lucía siempre sabía qué decir. Siempre la hacía sentir menos sola. 3 años llevaban escribiéndose casi cada día. 3 años desde que se encontraron en un grupo de Facebook para viudas recientes. 3 años de compartir dolor, esperanza, recetas, fotos de nietos, quejas sobre achaques, consejos médicos y esa amistad profunda que solo dos mujeres de cierta edad que han vivido y sufrido pueden entender. Respondió: buenos días, Lucía, mi cielo. Mis rodillas siguen mal, pero tu mensaje me alegró el día. ¿Cómo está tu diabetes? ¿Te mediste el azúcar esta mañana? No te olvides. Te quiero mucho, amiga. Presionó enviar y dejó el teléfono en la mesa de noche. Se levantó lentamente. Las mañanas eran difíciles desde que Ernesto murió hace 4 años. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado vacía. Pero al menos tenía a Lucía, su amiga del alma que entendía exactamente cómo se sentía, porque ella también había perdido a su esposo hacía 5 años. Nunca se habían conocido en persona. Era extraño, lo admitía. Ambas vivían en Barcelona, Lucía en el barrio de Gracia, María en Eixample, solo 30 minutos de distancia, pero siempre había algo. Al principio fue la pandemia, después Lucía tuvo problemas de salud, luego María tuvo cirugía de rodilla. Después Lucía tuvo que cuidar a su madre enferma. Siempre algo, pero no importaba. La conexión era real, los mensajes eran constantes, la amistad era genuina, o eso pensaba María. Yo, jueza Isabel Romero Castellano, llevaba 32 años en el sistema judicial español. Había visto casi todo: fraude, estafa, robo, violencia. Pero el caso que llegó a mi escritorio ese martes de marzo me heló la sangre de una forma que pocos casos lo habían hecho, no por violencia física, sino por la crueldad psicológica, por el abuso sistemático de algo sagrado, la amistad entre mujeres mayores que solo buscaban compañía en sus años de soledad. El expediente decía: Ramón Castellano Ruiz versus Estado español. Cargos: 12 casos de fraude agravado, suplantación de identidad, estafa continuada y abuso de confianza. Empecé a leer, y no pude parar. María había conocido a Lucía en abril de 3 meses después de la muerte de Ernesto. María estaba devastada. 58 años de matrimonio, terminados en un infarto masivo, sin advertencia, sin despedida. Ernesto se fue a dormir y no despertó. María se encontró sola a los 59 años. En una casa llena de recuerdos pero vacía de vida. Su hija Rosa vivía en Madrid con su familia. Venía a visitarla una vez al mes. Sus 2 amigas cercanas habían muerto o se habían mudado. María no era muy sociable, nunca lo había sido. Ernesto había sido su mundo, y ahora ese mundo se había acabado. Una tarde, navegando Facebook sin rumbo, encontró grupo llamado Viudas Fuertes Barcelona. Había 200 mujeres, todas compartiendo historias de pérdida, todas buscando conexión. María leyó durante semanas sin participar, hasta que un día vio publicación de mujer llamada Lucía Martínez Flores. La publicación decía: hoy hace 5 años que perdí a mi Tomás. Algunos días son más difíciles que otros. Hoy es uno de esos días. Solo quería decir que si alguien necesita hablar, estoy aquí. Sé cómo se siente la soledad. No están solas. María sintió algo en su pecho. Esta mujer entendía. Envió mensaje privado: hola Lucía, yo también perdí a mi esposo hace 3 meses. Todavía no sé cómo seguir adelante. Gracias por tu mensaje. Me hizo sentir menos sola. La respuesta llegó en minutos. María querida, 3 meses es tan reciente. El dolor debe ser insoportable. Cuéntame sobre tu esposo. A veces hablar ayuda. Estoy aquí para escucharte. Así comenzó. Mensajes que se volvieron diarios. Conversaciones que se volvieron íntimas. Lucía compartió que había perdido a Tomás por cáncer, que había cuidado de él durante 2 años de tratamientos, que después de su muerte se sentía perdida, que sus hijos vivían lejos, que la soledad era lo peor.
María compartió sobre Ernesto, sobre el infarto, sobre despertarse y encontrarlo frío a su lado, sobre el funeral al que casi no fue porque no podía creer que fuera real, sobre las noches sin dormir, sobre comer sola, sobre no tener con quién hablar. Las dos encontraron consuelo mutuo. Empezaron a enviarse fotos. Lucía enviaba selfies ocasionales. Mujer de aproximadamente 60 años, cabello gris corto, gafas, sonrisa amable. María enviaba fotos de su jardín, de su gato negrito, de sus nietos cuando Rosa los traía de visita. Compartían rutinas. Buenos días, buenas noches. ¿Qué comiste hoy? ¿Cómo está el clima? ¿Fuiste al médico? ¿Tomaste tus medicinas? Pequeñeces que construían estructura en días que de otra forma no tenían forma. María empezó a depender de estos mensajes. Eran lo primero que revisaba al despertar y lo último antes de dormir. 6 meses después de conocerse, Lucía mencionó por primera vez problemas económicos. Nada dramático, solo comentario casual. Mis pensiones apenas alcanzan este mes. Los medicamentos para diabetes son tan caros, pero bueno, se hace lo que se puede. María respondió con empatía, te entiendo perfectamente, yo también lucho con los gastos, pero si necesitas ayuda, dímelo, para eso están las amigas. Lucía y María, eres un ángel, pero no te preocupes, ya me las arreglaré. 2 semanas después Lucía escribió, María, necesito pedirte un favor enorme. Me da vergüenza, pero no tengo a quién más acudir. Mi nieto está enfermo, necesita operación de apéndice. El seguro público tiene lista de espera de 2 meses. Si no se opera pronto puede ser peligroso. La operación privada cuesta 500 euros que no tengo. ¿Podrías prestarme? Te juro que te lo devuelvo el mes que viene cuando llegue mi pensión. María no dudó. 500 euros. Tenía ahorros de la pensión de Ernesto, y era para el nieto de su mejor amiga. Claro que ayudaría. Hizo transferencia ese mismo día. Lucía, María, no sé cómo agradecerte. Eres mi ángel guardián. El lunes operan a Miguelito. Te mantendré informada. Te quiero tanto, amiga. Lunes llegó. Lucía envió mensaje, Miguelito en cirugía. Estoy en sala de espera. Rezo por él. Gracias otra vez por todo. Después salió bien la operación. Miguelito está en recuperación. María, salvaste su vida. Nunca lo olvidaré. María lloró de alivio. Se sentía útil, necesitada, importante. No solo viuda sola sin propósito, sino amiga que había hecho diferencia. Un mes después Lucía envió 500 euros de vuelta, como había prometido. María casi no quería aceptarlos, pero Lucía insistió. Una deuda es una deuda. Siempre cumplo mi palabra. Esto estableció patrón. Lucía era confiable, cumplía promesa. María podía confiar en ella completamente. 6 meses más pasaron. La amistad se profundizó. Compartían todo, secretos, miedos, sueños. Lucía contó sobre su juventud, su primer amor, su matrimonio con Tomás, el nacimiento de sus hijos. María compartió historias similares sobre Ernesto, sobre cuando se conocieron en baile de pueblo, sobre primer beso, sobre boda, sobre construir vida juntos. Lucía conocía todo sobre María, sus medicamentos para presión alta, sus problemas de insomnio, su amor por telenovelas brasileñas, su miedo de ser carga para Rosa, su soledad profunda que solo desaparecía cuando hablaban. María conocía todo sobre Lucía, o eso creía, la diabetes, las rodillas malas, el hijo que vivía en Valencia, la hija que vivía en Sevilla, la madre de 90 años que vivía en residencia, las plantas en su balcón, el perro que había tenido que dar en adopción porque ya no podía cuidarlo. Segundo año de amistad, las peticiones de dinero se volvieron más frecuentes, nunca grandes cantidades al principio. 1.000 euros para reparación de calefacción, 2.000 para tratamiento dental urgente, 800 para arreglar refrigerador, siempre con promesa de devolución, siempre devueltos eventualmente, aunque a veces tardaba más. María nunca sospechó. Lucía era su mejor amiga, la persona más cercana en su vida además de Rosa, y Rosa estaba ocupada con su familia. Lucía estaba siempre disponible, siempre comprensiva, siempre ahí. Tercer año las cantidades crecieron. Lucía explicó que su madre en residencia necesitaba cirugía, 15.000 euros. El seguro no cubría todo. Lucía estaba desesperada, no sabía qué hacer. Su madre podría morir sin cirugía. María tenía ahorros de venta de casa de campo que ella y Ernesto habían comprado hace décadas, 50.000 euros en banco.
para emergencias, para dejar a Rosa, pero esto era emergencia. La madre de su mejor amiga, no podía dejarla morir. Transfirió 15.000 euros. Lucía, no tengo palabras, María. Eres más que amiga. Eres familia. Mi madre vivirá gracias a ti. Te amaré siempre. 2 meses después otro mensaje urgente. María, algo terrible. Me robaron. Entraron a mi apartamento mientras estaba visitando a mi madre en hospital. Se llevaron todo. Mis joyas de Tomás. El dinero que tenía guardado. Mi computadora. Todo. Estoy devastada, y ahora no tengo cómo pagarte lo que te debo. Me siento tan mal. María, no te preocupes por eso ahora, Lucía. Lo importante es que estás bien. ¿Llamaste a policía? Lucía, sí, pero dijeron que es difícil recuperar algo. Estoy tan asustada. Y si vuelven, no tengo ni para cambiar cerraduras. Perdona que te moleste con esto cuando ya has hecho tanto. María, ¿cuánto necesitas para cerraduras nuevas y alarma? Lucía, no puedo pedirte más dinero, María. María, ¿cuánto, Lucía? 2.000 euros. Pero no puedo aceptar. María, ya te lo envío. Tu seguridad es lo importante. Así continuó. Emergencia tras emergencia. Cada una plausible, cada una urgente, cada una pequeña comparada con la amistad que habían construido. María había dado ya 32.000 euros en 3 años, pero no importaba. Lucía era su hermana del alma. El dinero era solo dinero. La amistad era todo. Rosa, la hija de María, visitó a su madre en noviembre del 3er año. María se veía cansada, más delgada, nerviosa. Rosa preguntó si estaba bien. María aseguró que sí, solo un poco de insomnio. Rosa presionó. ¿Estás comiendo bien, mamá? ¿Estás tomando tus medicinas? Sí, sí, todo bien. Pero Rosa notó algo más. Su madre revisaba constantemente el teléfono, mensajeaba con alguien frecuentemente, sonreía a la pantalla. Rosa preguntó, ¿con quién hablas tanto, mamá? María, o es Lucía, mi amiga, te he hablado de ella. Rosa, la del grupo de Facebook. María, sí, es maravillosa, me escribe todos los días. No sé qué haría sin ella. Rosa, mamá, siguen sin conocerse en persona. Han pasado 3 años. María, ya sabes cómo es, siempre hay algo, pero no importa, nos conocemos profundamente. Rosa sintió pequeña alarma, algo no encajaba bien, pero su madre parecía feliz hablando de Lucía, así que no dijo más. Esa noche cuando María dormía, Rosa tomó el teléfono de su madre, sabía la contraseña, abrió WhatsApp, encontró conversación con Lucía, miles de mensajes, 3 años de historia. Rosa empezó a leer. Al principio todo parecía normal, 2 amigas compartiendo vida, pero Rosa notó patrón. Cada pocas semanas Lucía pedía dinero, y su madre enviaba. Rosa buscó más atrás, sumó mentalmente, su corazón se hundió, decenas de miles de euros. Rosa tomó captura de pantalla de foto de perfil de Lucía, mujer mayor, gafas, cabello gris. Al día siguiente, de vuelta en Madrid, Rosa hizo Google Reverse Image Search. La foto apareció en 8 perfiles diferentes de Facebook, diferentes nombres: Lucía Martínez, Ana Rodríguez, Carmen López, Isabel Torres, todos los perfiles, mujer viuda, 60 y tantos, buscando amistad en grupos de mujeres mayores. Rosa llamó a su madre inmediatamente. Mamá, necesito que me escuches. Lucía no es quien dice ser, su foto es falsa, está en múltiples perfiles. Creo que te están estafando. María, imposible. Lucía es real. Hablamos todos los días. Conozco su vida entera. Rosa, mamá, ¿alguna vez hablaron por video? María hizo pausa. No. Lucía no tiene buena conexión de internet y es tímida con cámaras. Rosa, ¿alguna vez hablaron por teléfono? María, una vez al principio, pero después, Lucía perdió audición por complicación de diabetes. Solo escribe ahora. Rosa, mamá, ¿le has enviado dinero? Silencio largo. Finalmente, un poco, para emergencias. Ella siempre me lo devuelve. Rosa, ¿cuánto en total, mamá? María, no sé exactamente. Rosa, mamá. María, tal vez 30.000 o 35. No llevo cuenta exacta, pero ella me lo debe. Me lo va a devolver. Rosa sintió náuseas. 35.000 euros. Mamá, ¿vas a reportar esto a policía ahora mismo? María, no. Lucía no me está estafando. Es mi amiga. Rosa, mamá, la foto es falsa. Lucía probablemente no existe, o no es quien dice ser. María comenzó a llorar. No, tú no entiendes. Lucía es real. Me conoce.
¿Me entiende? Es mi única amiga. Rosa. Voy a llamar a policía yo misma. María, no, Rosa. Por favor. No quiero causar problemas. Si Lucía se entera que la investigan, la perderé. Y no puedo perder a otra persona. Ya perdí a tu padre. No puedo perder a mi única amiga también. Rosa cerró ojos. Su madre no solo había perdido dinero, había perdido capacidad de ver realidad. Estaba tan sola, tan desesperada por conexión humana, que se aferraba a esta amistad falsa como salvavidas. Y Rosa entendió con horror que si forzaba investigación, su madre podría nunca perdonarla. Rosa tomó decisión diferente. Contactó a abogado. Explicó situación. El abogado dijo, esto es claramente fraude, pero necesitamos evidencia más sólida. Y necesitamos que tu madre coopere. Sin ella reportando formalmente, es difícil proceder. Rosa pasó siguiente semana recopilando evidencia. Capturas de pantalla de cada transferencia, cada mensaje pidiendo dinero, cada promesa de devolución, cada excusa. Construyó caso meticuloso. Luego llevó todo a policía de cibercrimen en Barcelona. El detective asignado, Javier Mendoza, revisó expediente. Había visto casos similares. Romances scams contra mujeres mayores. Pero esto era diferente. No era romance, era amistad. Y de alguna forma, eso lo hacía peor, más manipulativo, más cruel. Detective a Mendoza inició investigación. Rastreó número de teléfono de Lucía. Era prepago, comprado con identificación falsa. Rastreó dirección IP de mensajes de Facebook. Venía de cibercafé en centro de Barcelona. Diferente cada vez. Quien fuera Lucía sabía cómo esconder rastro. Pero cometieron error. Una de las transferencias bancarias de María tenía número de cuenta. El detective solicitó orden judicial para información de esa cuenta, y ahí estaba. Ramón Castellano Ruiz, 37 años. Dirección en Barrio del Raval. El detective investigó más. Ramón tenía antecedentes. Pequeños fraudes hace años. Nada reciente. Vivía solo, sin empleo registrado, pero tenía dinero. Cuenta bancaria mostraba depósitos regulares de múltiples fuentes. Todas mujeres. Todas transferencias pequeñas a medianas. El detective expandió investigación. Solicitó registros de todas las cuentas de Facebook asociadas con foto de Lucía. Encontró 12 perfiles activos. 12 mujeres diferentes creyendo que tenían mejor amiga llamada Lucía, o Ana, o Carmen, o Isabel. 12 mujeres enviando dinero regularmente. Javier sintió rabia. Este hombre había construido imperio de explotación emocional. No solo robaba dinero, robaba confianza, amistad. La última esperanza de conexión humana que estas mujeres solas tenían. Era abuso psicológico sistemático. El detective contactó a Rosa. Tenemos evidencia suficiente. Vamos a arrestar a Ramón Castellano, pero necesito que tu madre testifique eventualmente. ¿Estará dispuesta? Rosa, no lo sé. Todavía no acepta que Lucía es falsa. Detective, cuando lo arrestemos saldrá en noticias. Otras víctimas aparecerán. Tu madre no estará sola. Eso podría ayudarla a aceptar verdad. Rosa, espero que tengas razón. 3 días después, policía arrestó a Ramón Castellano en su apartamento del Raval. Confiscaron computadora, 3 teléfonos móviles, documentos. En su apartamento encontraron algo perturbador. Archivador con 12 carpetas, cada una etiquetada con nombre de mujer. Dentro, perfiles psicológicos detallados. María, viuda 62, sola, hija en Madrid, ahorros moderados, vulnerable emocionalmente. Necesita validación. Cada víctima estudiada meticulosamente, cada debilidad catalogada, cada punto de presión identificado. Era operación profesional, fría, calculada. Ramón Castellano no era estafador oportunista, era predador sistemático de mujeres mayores solas. El arresto salió en noticias anoche. Hombre arrestado por estafar a 12 mujeres mayores haciéndose pasar por amiga en redes sociales. Detalles escalofriantes emergieron. Ramón había estado haciendo esto por 5 años. Había perfeccionado su método. Creaba perfiles de mujer mayor viuda. Se unía a grupos de Facebook para mujeres en duelo. Identificaba a mujeres más vulnerables. Construía amistad durante meses antes de pedir dinero. Nunca grandes cantidades de una vez. Siempre con promesas de devolución, que cumplía inicialmente para construir confianza. Luego escalaba.
Número de víctimas era 12 simultáneas en cualquier momento dado, pero en 5 años había rotado a través de probablemente 30 o más. Total robado, aproximadamente 1.200.000 euros. Rosa llamó a su madre. Mamá, ¿viste las noticias? María estaba llorando. No puede ser verdad. Lucía no puede ser ese hombre. Es imposible. Rosa, mamá, tengo que decirte algo más. Yo fui quien reportó a policía. Yo inicié investigación. Silencio. Luego, ¿cómo pudiste? Confiaba en ti, y traicionaste a Lucía. Traicionaste nuestra amistad. Rosa, mamá, Lucía no existe. Ese hombre te robó 35.000 euros. María, te equivocas. Todos se equivocan. Lucía me escribirá pronto y explicará que esto es error terrible. Pero Lucía no escribió. El número estaba desconectado. El perfil de Facebook borrado. María mandaba mensajes al vacío. Hola Lucía, ¿estás bien? Por favor responde. Estoy preocupada. Pero solo silencio respondía. Pasó una semana, 2. María dejó de comer, dejó de salir, se sentaba con teléfono esperando mensaje que nunca llegaba. Rosa estaba desesperada. Su madre no solo había perdido dinero, había perdido amiga. Y peor, había perdido capacidad de confiar. Si Lucía era mentira, ¿qué más en su vida era mentira? Finalmente Rosa recibió llamada. Era detective Mendoza. Necesito que tu madre venga a juzgado. Fiscal está construyendo caso. Necesitamos su testimonio. Y Rosa, hay algo más. Otras víctimas quieren conocerla. Formar grupo de apoyo. Pienso que ayudaría. Así fue como María terminó en sala de espera de mi juzgado ese lunes de abril, 3 años después de conocer a Lucía, 4 meses después del arresto de Ramón. Y ese fue el momento cuando salí de mi despacho y la encontré llorando en banco de madera. Señora Vega, soy la jueza Romero, dije acercándome a María que lloraba en el banco. He leído su caso, siento mucho lo que ha pasado. ¿Podemos hablar? María levantó vista, rostro demacrado, ojos rojos de tanto llorar, manos temblando. No sé si puedo hacer esto, jueza. No sé si puedo testificar contra Lucía. Ella era mi amiga, mi única amiga. Tomé asiento junto a ella. Señora Vega, Lucía nunca existió. La persona con quien habló durante 3 años era hombre llamado Ramón Castellano, 37 años. Nunca fue su amiga, solo quería su dinero. María negó con cabeza. No puede ser, Lucía me conocía. Conocía cosas íntimas sobre mí, mis miedos, mi sueño. No puede fingir ese nivel de conexión. Señora Vega, él estudiaba a sus víctimas, creaba perfiles psicológicos, les decía exactamente lo que necesitaban escuchar. La ilusión era perfecta, pero era ilusión. Lo siento tanto. María comenzó a llorar otra vez. Entonces todo era mentira. Cada buenos días, cada te quiero, cada momento donde sentí que alguien me entendía, todo mentira. Su voz se quebró. ¿Sabe qué es lo peor, jueza? No es el dinero. Es que ahora no sé si alguna vez tendré amiga real, porque siempre dudaré. Siempre pensaré que están fingiendo. Me quitó más que dinero. Me quitó capacidad de confiar. Le di pañuelos. Es comprensible sentirse así, pero parte de sanación es ver que hay otras mujeres en exacta situación. No está sola en esto. María miró con sorpresa. Otras, el detective mencionó 12 simultáneas, pero en 5 años probablemente 30 o más. Algunas están aquí hoy. Quieren conocerla. Formar red de apoyo. ¿Le gustaría? María dudó. No sé, me da vergüenza. ¿Cómo puedo admitir que fui tan ingenua? No fue ingenuidad, fue manipulación experta por predador profesional. Hay diferencia. Venga, le presentaré. La llevé a sala de conferencias pequeña. Ahí estaban 5 mujeres más, edades entre 58 y 74, todas víctimas de Ramón, todas con misma expresión de dolor y vergüenza. Hice presentaciones. Ana Beltrán, 64, viuda. Había conocido a Carmen López en grupo de Facebook. 3 años de amistad, 42.000 euros perdidos. Teresa Campos, 68, viuda. Había conocido a Isabel Torres en grupo de apoyo para pérdida de mascota. 4 años de amistad, 55.000 euros perdidos. Mónica Ruiz, 58, divorciada. Había conocido a Laura Sánchez en grupo de diabetes. 2 años de amistad, 28.000 euros perdidos. Cristina Vázquez, 70, viuda. Había conocido a Patricia Gómez en grupo de jardinería. 3 años de amistad, 38.000 euros perdidos. Dolores Méndez, 74, viuda.
Había conocido a Rosa Fernández en grupo de cocina tradicional, 5 años de amistad, 63.000 euros perdidos. Era víctima más antigua, la que había perdido más. Las mujeres se miraron unas a otras. Reconocimiento instantáneo, el mismo dolor reflejado en cada rostro. María rompió silencio. Yo pensé que era especial para Lucía, que realmente le importaba. Ana asintió. Yo también. Carmen me decía que era hermana que nunca tuvo. Teresa Isabel me llamaba su ángel guardián. Mónica Laura decía que yo era única persona que la entendía. Cristina Patricia me decía que nuestro vínculo era sagrado. Dolores, la mayor, habló con voz temblorosa. Rosa me dijo que era amor de su vida, no romántico, sino amor de amistad pura. Y yo le creí, por 5 años le creí. Las lágrimas empezaron, primero una, luego otra. Pronto todas lloraban, pero era llanto diferente, no de vergüenza aislada, sino de dolor compartido, de comprensión mutua, de saber que no estaban solas en haber sido engañadas. Dolores continuó, ¿saben lo que me mata? Cuando descubrí verdad, busqué en mi teléfono, 5 años de mensajes, 20.000 mensajes tal vez, y releí algún, y vi cómo cada mensaje estaba diseñado, cómo Rosa siempre preguntaba sobre mi día antes de hablar del suyo, cómo siempre recordaba pequeños detalles que había mencionado semanas antes, cómo siempre me hacía sentir escuchada, y ahora sé que era técnica, manual de manipulación, pero Dios, era efectiva. María Lucía me enviaba recetas, porque sabía que me gustaba cocinar, pero ya no cocinaba porque comer sola era deprimente. Me animaba, me decía que cocinara para mí, que me lo merecía, y yo cocinaba, y le mandaba fotos, y me sentía mejor. ¿Cómo puede fingir ese nivel de cuidado? Ana, Carmen conocía nombre de cada uno de mis nietos, sus cumpleaños, sus intereses, me preguntaba por ellos, y cuando le mandaba fotos, respondía con detalles específicos. Notaba si Juanito había crecido, si Marta llevaba vestido nuevo. Nivel de atención era lo que extrañaba desde que enviudé. Mi esposo ponía atención así, y pensé que había encontrado esa conexión otra vez. Teresa habló más serio. Necesito confesar algo. Cuando arrestaron a Ramón, yo quise matarlo. Literalmente, investigué dónde vivía. Compré cuchillo. Planeé ir. Se detuvo. Voz quebrándose. Mi hija me detuvo. Me encontró con el cuchillo. Llamó a psiquiatra. Estuve internada 2 semanas, porque el dolor de saber que Isabel nunca existió, que cada te quiero era mentira calculada, era más de lo que podía soportar. Las otras mujeres la miraron con empatía absoluta. No juicio, solo comprensión. Cristina tomó mano de Teresa. Yo también quise acabar con todo. Intenté tomar pastillas. Mi nieto me encontró. Me llevó a hospital. Hicieron lavado de estómago. Fue humillante, pero más humillante era admitir por qué lo hice. Porque había perdido a mi mejor amiga, y ella nunca había existido. Mónica, mi familia piensa que soy estúpida. Mi hijo me dijo, mamá, ¿cómo pudiste ser tan ingenua? ¿Cómo enviaste dinero a extraña de internet? Intenté explicar que Laura no era extraña, era quien me sostuvo cuando tuve cáncer, quien me escribía cada día durante quimio, quien me hacía sentir que alguien se preocupaba si vivía o moría, pero él no entiende, nadie entiende. Silencio cayó, cada mujer perdida en sus pensamientos, en su dolor, en su vergüenza. Finalmente Dolores habló otra vez. ¿Saben qué necesito saber? Necesito saber si alguna vez sintió algo. Ramón, ese hombre, cuando yo le escribía sobre mi nieto graduándose, cuando compartía que mi presión estaba mejor, cuando le decía que su amistad me salvó la vida, ¿alguna vez sintió algo? ¿O solo veía números, euros que podía extraer? María, yo también quiero saber eso. Somos solo cuentas bancarias para él, o en algún momento vio que éramos humanas, que estábamos solas, que sufríamos, que solo queríamos conexión. Teresa, el juicio. Ahí lo sabremos, cuando testifique, cuando lo confrontemos. Quizás entonces veamos algo humano, o confirmemos que es monstruo. Las 6 mujeres se miraron, acuerdo silencioso, irían a juicio. Testificarían, confrontarían al hombre que les había robado no solo dinero, sino dignidad, confianza, esperanza. Yo las observaba, sentía peso de responsabilidad. Este caso no era solo sobre recuperar dinero, era sobre dar a estas mujeres algún tipo de cierre, alguna respuesta, alguna justicia en un mundo que les había fallado catastróficamente. Les dije, el juicio será difícil. Tendrán que contar sus historias, detallar cada transferencia,
Explicar cómo fueron manipuladas. Será doloroso, será público. ¿Están seguras? Las 6 asintieron. Dolores habló por todas. Jueza, no tenemos opción. Si no hacemos esto, él gana. No solo nuestro dinero, gana nuestra voz, nuestro derecho a justicia. No voy a darle eso. El juicio se programó para junio. 2 meses de preparación. El fiscal, hombre joven llamado David Soto, me reuní con él para revisar caso. David, necesitas entender algo, le dije. Este no es fraude ordinario, es abuso psicológico sistemático. Necesitas mostrarlo al jurado. David asintió. Tengo idea. Voy a presentar no solo evidencia financiera, sino evidencia emocional, los mensajes, miles de ellos, mostrando cómo Ramón construyó estas relaciones mes por mes, año por año. El jurado necesita ver la manipulación. ¿Y la defensa? Pregunté. ¿Qué estrategia usará? David suspiró. Su abogado va a argumentar que las mujeres voluntariamente enviaron dinero, que no hubo coerción, que Ramón nunca amenazó, que ellas decidieron ayudar a amiga en necesidad. Básicamente van a culpar a víctimas. No podemos permitir eso. No lo haremos. Tengo psicóloga experta en manipulación emocional. Va a testificar sobre cómo predadores como Ramón operan, cómo identifican vulnerabilidades, cómo explotan necesidades humanas básicas de conexión. Bien, ¿y las otras víctimas? Las que no están en este grupo de estamos contactándolas. Algunas están dispuestas a testificar, otras no. La vergüenza es inmensa, pero con 6 testimonios sólidos tenemos caso fuerte. En semanas antes de juicio trabajé con cada víctima, preparándolas. Las reunía semanalmente, se volvieron grupo de apoyo real, se compartían números de teléfono, se visitaban, formaban amistad genuina. Irónico que de tragedia común naciera conexión real que todas habían buscado. María me contó, ¿sabes, jueza? Conocí a Ana, Teresa, las otras, y son maravillosas. Y pienso, si Ramón no me hubiera estafado, nunca las habría conocido. No es consuelo, pero es algo. También investigué más sobre Ramón, su historia. Detective Mendoza compartió lo que había descubierto. Ramón Castellano, hijo único, padre ausente, madre murió cuando tenía 15, criado por abuelos, problemas de conducta desde joven, mentiras compulsivas, falta de empatía. Pequeños robos. A los 20, primer caso de fraude. Estafó a profesora de universidad pretendiendo ser estudiante necesitado. 3 meses de cárcel. Salió y aparentemente aprendió lección equivocada. No dejó de estafar. Solo se volvió mejor. Durante años trabajó en pequeñas estafas, pero hace 5 años descubrió nicho. Mujeres mayores en redes sociales, solas, vulnerables, tecnológicamente ingenuas suficiente para no saber verificar identidades, emocionalmente necesitadas suficiente para aceptar amistad online sin cuestionarla. Perfeccionó método, creó múltiples perfiles, los mantenía activos simultáneamente, tenía calendario para rastrear cada víctima. ¿Qué le había dicho? ¿Cuándo había pedido dinero? ¿Cuándo devolver pequeñas cantidades para mantener confianza? Era operación profesional. Lo más perturbador, en computadora confiscada, encontraron manual que había escrito para sí mismo, guía paso por paso, cómo identificar víctima ideal, cómo iniciar conversación, qué preguntas hacer para crear intimidad rápido, cuándo introducir problemas personales, cómo pedir dinero sin parecer desesperado, cuándo devolver para reforzar confianza, cuándo escalar cantidades, cuándo terminar relación y pasar a siguiente víctima. Era científico, frío, calculado, y absolutamente devastador leerlo. También encontraron archivo de fracasos, mujeres que había contactado pero que sospecharon. Ramón documentaba que había salido mal. Una mujer había insistido en videollamada. Ramón la eliminó inmediatamente. Otra mujer había verificado su historia con familiar que trabajaba en hospital que supuestamente trataba a madre enferma de Lucía. Ramón desapareció. Aprendía de cada fallo. Mejoraba técnica. Le pregunté a psicóloga forense, Beatriz Luna, ¿qué fiscal había contratado? ¿Qué tipo de persona hace esto? ¿Cómo puede sostener 12 relaciones falsas simultáneamente y no sentir nada? Luna explicó, Ramón muestra características de trastorno antisocial de personalidad, falta de empatía, capacidad de manipulación extrema, ve a otros como objetos para usar, no como personas con sentimientos. Para él, estas mujeres no son abuelas, viudas, madres, son fuentes de ingreso, recursos a explotar. Puede fingir empatía tan convincentemente
Personas con TAP son excelentes actores. Estudian emociones humanas, no porque las sientan sino para replicarlas. Es máscara. Ramón probablemente no siente nada cuando María le cuenta sobre su dolor, pero sabe exactamente cómo responder para que ella se sienta validada. Es puramente transaccional. Hay esperanza de rehabilitación. Draluna negó. TAP es trastorno de personalidad profundamente arraigado. No es curable. Terapia puede enseñar control de impulsos, pero no puede crear empatía donde no existe. Ramón es peligro permanente para sociedad, especialmente para población vulnerable. Esto me preocupaba. Incluso con sentencia larga eventualmente saldría, y probablemente buscaría nuevas víctimas. Semana antes de juicio, Rosa llamó preocupada. Jueza, mi madre está recibiendo mensajes extraños, de número que no conoce, diciendo que es Lucía, que todo fue malentendido, que sigue siendo su amiga. Ramón está en prisión preventiva, sí, pero puede usar teléfono con supervisión. Esto es acoso. Voy a pedir que se revoque su acceso telefónico. Presenté moción de emergencia. Juez autorizó. Ramón perdió privilegios de teléfono, pero daño estaba hecho. María había respondido a mensajes. Había querido creer que Lucía era real, que todavía tenía amiga. La decepción de saber que era Ramón manipulándola otra vez casi la destruyó. Teresa me llamó esa noche. Jueza, estoy preocupada por María. No responde teléfono. Fui a su casa. Tiene todas luces apagadas. No abre puerta. Llamé a Rosa. Ella tomó primer tren de Madrid. Llegó a casa de su madre con policía. Forzaron entrada. Encontraron a María en baño. Botella vacía de pastillas. Nota que decía, ya no puedo. Perdí a Ernesto. Perdí a Lucía. Perdí capacidad de confiar. No quiero vivir en un mundo donde cada amistad podría ser mentira. Ambulancia la llevó a hospital. Lavado de estómago. Psiquiatra de emergencia. Internación por 72 horas. Rosa estaba devastada. Esto es culpa mía. Forcé investigación. Destruí la ilusión de mi madre. Y ahora quiere morir. No es tu culpa, le dije. Es culpa de Ramón. Él creó esta situación. Él explotó vulnerabilidad de tu madre. Tú solo intentaste protegerla. Pero Rosa no se consolaba. Visitó a María en hospital psiquiátrico. María no hablaba. Miraba pared. Rosa lloraba. Mamá, por favor, te necesito. Tus nietos te necesitan. No dejes que ese hombre gane. Finalmente María habló. Ya ganó Rosa. Me quitó todo. Mi dinero, mi confianza, mi voluntad de vivir. ¿Qué me queda? Te quedamos nosotros, mamá, tu familia real. Y tienes 5 nuevas amigas que entienden exactamente lo que sientes. Ellas también fueron engañadas, y están luchando. No te rindas. Teresa, Ana, Mónica, Cristina y Dolores visitaron a María en hospital. Se sentaron con ella, compartieron sus historias otra vez, pero esta vez no solo dolor, sino resiliencia. Teresa contó cómo había intentado suicidarse también, cómo su hija la salvó, cómo decidió que no dejaría que Ramón ganara. Cristina similar. Dolores habló de 5 años perdidos, pero también de decidir que sus últimos años no serían definidos por este hombre. Lentamente María empezó a salir de oscuridad, no completamente. El daño era profundo, pero suficiente para decidir que testificaría, que lucharía, que buscaría justicia. 3 días antes de juicio, fiscal David me llamó. Tenemos problema. El abogado de Ramón presentó moción. Quiere excluir testimonio de víctimas argumentando que es emocional y no relevante legalmente. Solo quiere que presentemos evidencia financiera. Eso es ridículo. El aspecto emocional es central al caso. La manipulación psicológica es el crimen. Lo sé, pero necesito que tú como jueza decidas. Revisé moción. Era astuta. Argumentaba que víctimas eran tendenciosas, que sus testimonios emocionales influenciarían indebidamente al jurado, que solo hechos fríos deberían presentarse. Rechacemos, escribí en mi decisión. La naturaleza del fraude aquí no es solo financiera sino psicológica. Para entender magnitud del crimen, jurado debe entender impacto emocional. Testimonios de víctimas son no solo relevantes sino esenciales. Defensa apeló, pero apelación fue rechazada. Juicio procedería, y víctimas tendrían voz. Noche antes de juicio me reuní con las 6 mujeres una última vez. ¿Están listas? Mañana enfrentarán al hombre que las engañó. Será difícil verlo, escucharlo negar, minimizar, culparlas. Pueden soportarlo. María habló. Jueza, pasé 3 años construyendo amistad que no existía. Casi me quito la vida por ese hombre. Lo menos que puedo hacer es mirarlo a los ojos y decir verdad. Estoy lista.
Las otras asintieron. Teresa, vamos a hacer esto, juntas, por nosotras, y por todas las mujeres que él pudo haber engañado después si no lo detenemos. Las 6 se tomaron de manos. En ese momento vi lo que Ramón nunca podría destruir: solidaridad entre mujeres, fuerza nacida de supervivencia, justicia exigida no con venganza sino con dignidad. Mañana comenzaría juicio, y yo me aseguraría que cada una de estas mujeres fuera escuchada. La sala estaba llena, prensa en última fila, familia de víctimas en galería, Ramón Castellanos sentado en mesa de defensa junto a su abogado, hombre de 50 y tantos llamado Enrique. Ramón lucía diferente de lo que esperaba, no monstruoso, no obviamente malvado, solo hombre común, 37 años, altura promedio, cabello castaño, gafas, tipo que pasarías en calle sin notar. Esa ordinariedad era casi más perturbadora que si hubiera parecido villano. El jurado entró, 12 personas, mezcla de edades y géneros. Les había visto durante selección. Algunos mostraron disgusto obvio al escuchar cargos, otros permanecieron neutrales. Mi trabajo era asegurar que todos escucharan evidencia completa antes de decidir. Fiscal David Soto se puso de pie para declaración inicial. Damas y caballeros del jurado, este caso es sobre traición de la peor clase. Ramón Castellano no robó a estas mujeres a punta de pistola, no forzó puertas, no amenazó violencia. Lo que hizo fue mucho más insidioso. Identificó mujeres mayores en su momento más vulnerable, viudas recientes, mujeres solas, mujeres desesperadas por conexión humana, y les ofreció exactamente lo que necesitaban: amistad, comprensión, alguien que escuchara. Davis hizo pausa dejando palabras penetrar. Pero todo era mentira. Cada buenos días, cada te quiero, cada pregunta sobre su salud, cada felicitación por nieto, cada receta compartida, cada momento de aparente conexión, todo calculado para un solo propósito: robarles dinero, y cuando les robó suficiente desapareció, dejándolas no solo sin ahorros sino sin confianza en humanidad. Durante este juicio escucharán de 6 mujeres valientes: María Ana Teresa, Mónica Cristina, Dolores, edades entre 58 y 74, todas viudas o divorciadas, todas buscaban simplemente amigos, y todas fueron sistemáticamente explotadas. Escucharán cómo Ramón creó identidades falsas, cómo mantenía 12 conversaciones simultáneas con 12 mujeres diferentes, cómo recordaba detalles de cada vida para crear ilusión de cuidado genuino, cómo pedía dinero en incrementos diseñados para no alarmar, cómo a veces devolvía pequeñas cantidades para reforzar confianza antes de pedir más. Verán evidencia de computadora de Ramón, archivos donde catalogaba cada víctima, sus vulnerabilidades, sus finanzas, el momento óptimo para pedir dinero. Leerán manual que escribió enseñándose cómo perfeccionar su fraude. Es nivel de premeditación raramente visto. Al final presentaremos matemática simple. Ramón robó aproximadamente 1.200.000 euros en 5 años, pero el costo real no puede medirse en euros. Se mide en confianza destruida, en esperanza aplastada, en 3 intentos de suicidio, en vidas alteradas permanentemente. Les pido que escuchen con mente abierta, que vean a Ramón Castellano no como se presenta hoy, persona común en traje, sino como realmente es: predador que convirtió soledad de mujeres mayores en negocio lucrativo. David se sentó. Abogado defensor Enrique Mora se levantó. Era veterano. Sabía exactamente cómo sembrar duda. Damas y caballeros, mi cliente Ramón Castellano cometió errores. No lo negamos. Pero fiscal quiere pintar esto como operación criminal compleja, cuando en realidad es mucho más simple. Ramón es hombre con problemas financieros que pidió ayuda a amigas. Sí, amigas, porque eso es lo que estas mujeres eran para él. Ramón sufre de ansiedad social severa. Le es difícil conectar en persona, pero online, detrás de pantalla, pudo crear amistades genuinas. ¿Mintió sobre su identidad? Sí, pero no con intención maliciosa. Sabía que como hombre joven, estas mujeres no confiarían en él, así que creó personaje de mujer similar a ellas. Para poder conectar, fiscal quiere convencerles que Ramón es monstruo calculador, pero verán evidencia diferente. Verán mensajes donde Ramón muestra cuidado genuino, donde pregunta por salud de estas mujeres no porque está manipulando sino porque le importaba. ¿Pidió dinero? Sí. ¿Siempre lo devolvió? No siempre.
pero intención era devolverlo. Circunstancias financieras simplemente no le permitieron. Estas mujeres voluntariamente enviaron dinero. Ramón nunca amenazó, nunca coaccionó, simplemente pidió ayuda como amigo en necesidad. Si ellas eligieron ayudar, esa fue su decisión. No pueden después arrepentirse y gritar fraude. Sé que fiscal presentará testimonios emocionales, lágrimas, dolor, pero este juicio no es sobre sentimientos, es sobre ley. Y legalmente, mi cliente no cometió fraude, cometió error de juicio, merece consecuencias, pero no las que fiscal pide. Mora se sentó, pude ver su estrategia, humanizar a Ramón, minimizar daño, culpar a víctimas por ser ingenuas. Era repugnante pero efectivo. Fiscal llamó a primera testigo, María Dolores Vega. María caminó a estrado temblando, juró decir verdad, se sentó. David comenzó suave. Señora Vega, ¿puede contarnos cómo conoció a Lucía? María respiró profundo. Era abril de 3 meses después de que mi esposo Ernesto muriera. Yo estaba muy sola, muy perdida. Una amiga me sugirió buscar grupos de apoyo en Facebook. Encontré uno para viudas. Ahí estaba Lucía. Escribió mensaje hermoso sobre su propia pérdida. Me conmovió. Le escribí mensaje privado. ¿Y cómo progresó relación? Al principio hablábamos sobre duelo, sobre nuestros esposos, pero rápido se expandió. Hablábamos de todo. Ella me contaba sobre sus hijos, yo sobre mi hija Rosa. Compartíamos fotos de nietos, recetas, quejas sobre salud. Se volvió mi mejor amiga. Cuando pidió dinero primera vez, como 6 meses después de conocernos, su nieto necesitaba operación urgente, 500 euros. Yo tenía ahorros, no dudé en ayudar. ¿Le devolvió ese dinero? Sí, un mes después, exactamente como prometió. Eso me hizo confiar más. Y después, pedía ocasionalmente, reparaciones de casa, emergencias médicas, siempre con promesa de devolución. A veces devolvía, a veces tardaba, pero nunca dudé porque era mi amiga. ¿Cuánto total envió durante 3 años? María sollozó. 35.000 euros. Es todo lo que tenía ahorrado de pensión de Ernesto. Todo. ¿Alguna vez sospechó que Lucía no era quien decía ser? No, nunca. Ella conocía cosas íntimas sobre mí. Recordaba detalles pequeños que solo amiga real recordaría. Cumpleaños de mis nietos, mis citas médicas, mi telenovela favorita. ¿Cómo puede alguien fingir ese nivel de atención? ¿Cómo se sintió cuando descubrió verdad? María quebró completamente, como si mundo se acabara. Perdí a Ernesto. Eso ya era terrible, pero al menos era real. Nuestro amor fue real, pero Lucía, 3 años de amistad que pensé era real, y todo era mentira. Cada mensaje, cada te quiero, cada momento donde sentí que alguien se preocupaba. Todo inventado por hombre que solo quería mi dinero. Intenté suicidarme, porque si Lucía no era real, ¿qué más en mi vida era mentira? David dejó silencio llenar sala. Luego, vea persona que se hacía pasar por Lucía en esta sala. María miró directamente a Ramón. Sí, él. Ramón no mostró emoción, solo miró de vuelta sin expresión. Sin más preguntas dijo David. Enrique Mora se levantó para contrainterrogar. Señora Vega, lamento su pérdida, pero debo hacer preguntas difíciles. Cuando envió dinero a Lucía, ¿alguien le obligó? No. ¿Alguien le amenazó con daño si no enviaba? No. Entonces fue su decisión libre enviar ese dinero. María miró confundida. Sí, pero, gracias. Y cuando enviaba dinero, entendía que probablemente no se lo devolverían todo. Lucía prometió, pero después de primera vez, cuando tardó en devolver, ¿siguió enviando más? Sí, porque era emergencia, entonces sabía riesgo pero eligió enviarlo. Objection. Interrumpió David. Abogado está tergiversando testimonio. Aceptada, dije. Reformule pregunta. Mora sonrió. Señora Vega, simplemente confirmo que cada transferencia fue decisión suya. Nadie le forzó. María lloraba. Confía en mi amiga. Eso es diferente. No más preguntas. María bajó de estrado destruida, pero había plantado semilla. Su dolor era palpable. Jurado lo sintió. Siguiente fue Ana, luego Teresa, luego Mónica. Cada testimonio similar. Amistad construida cuidadosamente. Confianza ganada. Dinero pedido gradualmente. Promesas rotas. Dolor profundo cuando descubrieron verdad. Cuando llegó turno de Teresa, ella contó algo adicional. Después de saber que Isabel era mentira, investigué por mi cuenta. Encontré dirección de Ramón. Compré cuchillo de cocina. Planeé matarlo, literalmente, porque el dolor de saber que todo era falso fue peor que cualquier cosa que había sentido.
incluso peor que muerte de mi esposo, porque eso fue tragedia, esto fue traición. ¿Fue a buscarlo?, preguntó David. Mi hija me detuvo, me encontró con cuchillo, llamó a ambulancia, estuve en hospital psiquiátrico 2 semanas. Defensa intentó minimizar, pero era imposible escuchar 5 mujeres contar historias casi idénticas y no ver patrón sistemático. Sexta testigo fue Dolores, la mayor, 74, 5 años de amistad con Rosa, 63.000 euros perdidos. Pero Dolores era diferente, más enojada que triste. Cuando descubrí que Rosa era hombre llamado Ramón, dijo, decidí que no sería víctima pasiva. Investigué, encontré todo sobre él, dónde vivía, su rutina, sus otras víctimas, y planeé venganza. ¿Qué tipo de venganza?, preguntó David cauteloso. Dolores miró directamente a Ramón. Fingí mi propia muerte, mi familia ayudó, publicamos obituario, hicimos funeral falso, invité a Rosa, quería ver si vendría, si sentía algo. ¿Vino? Sí. Se sentó atrás, tomó fotos, probablemente para asegurarse que podía cerrar mi perfil y pasar a siguiente víctima. Lo confronté después de servicio. Le dije que sabía quién era, que había fingido muerte para probarlo. ¿Y saben qué hizo? ¿Qué?, preguntó David, aunque ya sabía respuesta. Nada, no mostró sorpresa, no pidió perdón, solo dijo, debí saberlo, mujeres de tu edad son más listas de lo que pensaba. Luego se fue, sin más, como si 5 años de mi vida no significaran nada. La sala estaba en silencio absoluto. Jurado miraba a Ramón con disgusto visible. Él permanecía impasible. David presentó evidencia física, computadora de Ramón con archivos de víctimas, manual de manipulación, registros bancarios mostrando transferencias, email donde Ramón le escribía a amigo también estafador, comparando técnicas. Las viejas solas son mina de oro, solo necesitas paciencia y buena historia. Presentó testimonio de Beatriz Luna, psicóloga forense. Ramón muestra características clásicas de trastorno antisocial de personalidad, falta de empatía, manipulación como herramienta, ve personas como recurso, no puede formar conexiones genuinas, todo es transaccional. ¿Puede cambiar?, preguntó David. Luna negó. TAP es trastorno de personalidad, no es curable con terapia. Puede aprender a controlar impulsos si tiene motivación, pero no puede desarrollar empatía. Ramón siempre será peligro para población vulnerable. Defensa llamó a Ramón a testificar. Fue calculado. Enrique Mora había preparado bien. Ramón habló con voz suave, casi tímida. Sé que cometí errores, mentí sobre mi identidad. Eso fue incorrecto, pero nunca quise lastimar a nadie. Tengo problemas para conectar con personas, ansiedad social severa. Online podía ser diferente, podía ser quien realmente soy dentro. ¿Sentía amistad genuina con estas mujeres?, preguntó Mora. Ramón asintió. Sí, María Ana, todas ellas, las apreciaba, disfrutaba nuestras conversaciones, no era fingido. ¿Por qué pedía dinero? Tenía deudas, problemas financieros. Pensé que como amigas entenderían, ayudarían temporalmente. Siempre intenté devolver. ¿Por qué no reveló identidad verdadera? Porque sabía que no confiarían en hombre joven. Necesitaba ser similar a ellas para que me dieran oportunidad. Era convincente, casi, pero David destruyó todo en contrainterrogatorio. Señor Castellano dice que apreció a estas mujeres. ¿Puede nombrar fecha de cumpleaños de María? Ramón parpadeó. No recuerdo exactamente. Está en archivos que guardaba meticulosamente. 15 de marzo. Nombre de nietos de Ana. No, 3 nietos. Juanito, Marta y Carlos. Usted los mencionó en mensajes. Preguntaba por ellos. ¿Realmente los recordaba o solo consultaba sus notas? Ramón quedó silencio. David continuó implacable. ¿Cuántas veces videollamó con alguna de estas mujeres? Ninguna. ¿Por qué? Dice que eran amigas. ¿No querían verse? Ya expliqué. Mi personaje, su personaje. Exacto. No era amistad. Era performance. Usted estudiaba a estas mujeres, documentaba vulnerabilidades, las explotaba sistemáticamente. Esto no es amistad, es predación. Ramón intentó defender, pero evidencia era abrumadora. Archivos. Manual. Múltiples víctimas con historias idénticas. No había defensa convincente. Argumentos finales. David fue apasionado. Ramón Castellano no merece simpatía. Identificó mujeres en momento más vulnerable.
Las estudió, las manipuló, les robó dinero y dignidad. 3 intentaron suicidio. Todas llevan cicatrices emocionales permanentes. Esto no es error. Es crimen calculado. Merece máxima sentencia. Mora intentó. Ramón cometió errores, pero no es monstruo. Es hombre con problemas que buscó ayuda de forma incorrecta. Merece consecuencias, pero proporcionales. Jurado deliberó 2 días. Cuando volvieron, veredicto fue unánime. Culpable en todos 12 cargos de fraude agravado. Culpable de suplantación de identidad. Culpable de estafa continuada. Culpable de abuso de confianza. Ramón no mostró emoción. Sentencia se programó para semana siguiente. El día de sentencia sala estaba más llena que durante juicio. Las 6 víctimas en primera fila. Otras víctimas que no habían testificado también vinieron. En total había 14 mujeres, algunas que Detective Mendoza había contactado, algunas que vieron noticias y se atrevieron a admitir que también fueron engañadas. 14 vidas tocadas por mismo predador. Ramón Castellano entró con guardias, esposado, cara neutral como siempre. Me preguntaba si alguna vez mostraría emoción genuina. Antes de pronunciar sentencia, doy oportunidad a víctimas de hacer declaraciones de impacto. ¿Quién desea hablar? María se puso de pie, respiró profundo. Ramón Castellano, me robaste 35.000 euros. Eso duele, pero no es lo peor. Me robaste capacidad de confiar. Tengo 62 años, viuda, sola. Pensé que había encontrado amiga que entendía mi dolor, alguien con quien compartir día, alguien que se preocupara si vivía o moría, y todo era mentira. Intenté quitarme la vida porque el dolor de saber que Lucía nunca existió era insoportable. No solo perdí dinero, perdí esperanza de algún día tener conexión humana real, porque ahora siempre dudaré, siempre pensaré que personas están fingiendo. Me quitaste no solo pasado con Lucía, sino futuro donde pueda confiar en alguien. Espero que cuando estés en prisión, sientas aunque sea fracción de soledad que me causaste. Espero que entiendas que lo que hiciste no fue solo robar dinero, fue destruir almas. María se sentó temblando. Ana habló siguiente. Ramón, perdí 42.000 euros, ahorros de toda mi vida. Pero como María dice, dinero no es lo peor. Tengo 64 años. Mis hijos viven lejos. Pensaba pasar mi vejez sola. Pero luego conocí a Carmen, o eso creí, alguien que entendía, con quien hablar cada día. Ya no me sentía sola, y luego descubrir que cada conversación era actuación, que tú probablemente hablabas conmigo mientras veías televisión o comías, que no significaba nada para ti. Eso me rompió. Teresa, compré cuchillo para matarte. No es algo de lo que esté orgullosa, pero el dolor era tan intenso que solo quería que sintieras aunque fuera segundo de lo que causaste. Mi hija me salvó, terapia me salvó, pero daño permanece. Cada vez que conozco a alguien nuevo, me pregunto si están fingiendo también. Me quitaste capacidad de ver bondad en mundo. Mónica, tuve cáncer, quimioterapia, los días más oscuros de mi vida, y Laura estaba ahí, o eso pensaba. Me escribía cada día durante tratamiento, me daba fuerza para continuar. Cuando descubrí que Laura era hombre que solo quería dinero, parte de mí deseó que cáncer me hubiera llevado, porque vivir con traición era peor que morir con dignidad. Cristina, 70 años tengo. Pensé que ya había visto todo en vida, pero nunca imaginé que alguien podría ser tan cruel. Patricia me hizo sentir importante, necesitada, útil. A mi edad esos sentimientos son raros. La mayoría ve a ancianos como carga, pero Patricia me valoraba, o fingía hacerlo. Y cuando verdad salió intenté terminar mi vida, porque si mi única amistad era falsa, ¿para qué seguir? Dolores habló última. Ramón, tengo 74 años. 5 de esos años fueron contigo. 5 años que nunca recuperaré. 63.000 euros que nunca recuperaré. Pero más importante, 5 años de creer que tenía amiga a quien le importaba si vivía o moría. Cuando fingí mi muerte y viniste a funeral, pensé que mostrarías algo. Remordimiento, tristeza, algo, pero nada. Solo calculabas cómo cerrar mi perfil y pasar a siguiente víctima. En ese momento entendí que no eres humano en sentido normal. Eres máquina programada para extraer recursos de personas vulnerables. No sientes, no te importa, y eso te hace más peligroso que cualquier criminal violento, porque tus víctimas no ven venir el daño, confían en ti, te aman como amiga, y cuando descubren verdad es demasiado tarde, el daño está hecho. Las 14 mujeres habían hablado. Sala estaba en silencio. Ramón permanecía impasible. No pidió hablar, no mostró remordimiento, nada.
Miré a Ramón. Señor Castellano, le he dado oportunidad de hablar. Tiene algo que decir antes de sentencia. Ramón se puso de pie. Su abogado le había aconsejado mostrar remordimiento, pero ni siquiera intentó fingir. Solo dijo: entiendo que están enojadas, pero todo fue voluntario. Nadie las obligó a enviar dinero. Eso fue todo. Ni disculpa, ni reconocimiento de daño causado, ni comprensión de por qué estaba en este momento. Me puse de pie. Ramón Castellano, en mis 32 años como jueza he visto muchas formas de crueldad humana, violencia física, abuso, robo, pero rara vez he visto manipulación psicológica tan sistemática y devastadora como la que usted perpetró. Usted identificó población vulnerable, mujeres mayores, viudas, solas, estudió sus vulnerabilidades, creó identidades falsas diseñadas específicamente para ganar su confianza, mantuvo 12 relaciones simultáneas durante años, cada mensaje calculado, cada pregunta diseñada para crear ilusión de cuidado, todo para robarles dinero. Pero el daño que causó va más allá de euros robados. 3 mujeres intentaron suicidio. Todas llevan cicatrices emocionales permanentes. Ha destruido capacidad de confiar de estas mujeres. En sus años de vejez, cuando más necesitan conexión humana, usted les quitó capacidad de buscarla sin miedo. Psicóloga forense testificó que usted tiene trastorno antisocial de personalidad, que carece de empatía, que ve personas como recursos, que no puede cambiar. Esto me preocupa profundamente porque significa que usted es peligro permanente para la sociedad. La ley me permite sentenciarle hasta 20 años por fraude agravado, considerando número de víctimas, duración de crímenes, nivel de premeditación y falta total de remordimiento. Mi sentencia es la siguiente: por 12 cargos de fraude agravado, 18 años de prisión; por 12 cargos de suplantación de identidad, 3 años consecutivos; por abuso de confianza agravado, 1 año consecutivo; total, 22 años de prisión. Las víctimas suspiraron colectivamente. 22 años. Ramón tendría casi 60 cuando saliera. Además, orden de restitución completa. Usted pagará a cada víctima cantidad total robada más intereses. Total aproximadamente 1.400.000 euros. Si no tiene fondos ahora, se embargará cualquier ingreso futuro hasta saldar deuda. Orden de restricción permanente. Nunca podrá contactar a ninguna de estas 14 mujeres directamente o indirectamente. Violación resultará en cargos adicionales. Prohibición permanente de usar Internet sin supervisión. Cuando salga en 22 años, cualquier uso de redes sociales será monitoreado. Cualquier creación de perfil falso resultará en violación de libertad condicional. Y finalmente, recomiendo a Fiscalía que investigue víctimas adicionales. Evidencia sugiere que usted operó más de 5 años. Probablemente hay más de 14 víctimas. Cada una merece justicia. Golpee mazo. Sentencia pronunciada. Guardias escoltaron a Ramón fuera. Por primera vez mostró emoción. Miedo. 22 años ella vida. Cuando saliera sería anciano. Su juventud perdida. Afuera de sala, las 14 mujeres se abrazaron, lloraron, pero eran lágrimas diferentes. No solo dolor, también alivio, justicia, validación. María me abrazó. Gracias, jueza, por escucharnos, por ver que éramos más que ingenuas, que fuimos víctimas de predador experto. Rosa abrazó a su madre. Te amo, mamá. Estoy orgullosa de ti. Dolores reunió al grupo. Chicas, propongo algo. Formemos grupo formal de apoyo, para nosotras y para otras mujeres que puedan ser engañadas online. Enseñemos a otras cómo protegerse. Las 14 estuvieron de acuerdo. Así nació Amigas Reales. Organización sin fines de lucro dedicada a educar a mujeres mayores sobre seguridad online, reconocer manipulación y proporcionar apoyo a víctimas de fraude emocional. Meses después de sentencia, contacté a María. ¿Cómo está? Mejor, dijo. Todavía es difícil confiar, pero el grupo ayuda. Somos 14 mujeres que entendemos exactamente lo que las otras sienten. Es irónico que Ramón nos quitó amistad falsa, pero indirectamente nos dio amistades reales. ¿Ha podido perdonarlo? María hizo pausa larga. No lo sé si perdón es posible, pero he decidido que no voy a dejar que defina el resto de mi vida. Tengo tal vez 20 años más si tengo suerte. No voy a pasarlos odiándolo. Voy a pasarlos odiándolo. Voy a pasarlos construyendo algo bueno de algo terrible. Como amigas reales. Exacto.
Ya hemos dado charlas en 3 centros para mayores, enseñando cómo verificar identidades online, cómo reconocer señales de manipulación, cómo proteger información financiera. Si podemos salvar aunque sea una mujer de pasar por lo que pasamos, vale la pena. 2 años después de sentencia, Amigas Reales había crecido exponencialmente. 50 miembros, no solo víctimas de Ramón, sino de estafadores similares que habían salido a luz inspirados por valentía de las primeras 14. La organización había ayudado a prevenir docenas de fraudes identificando patrones temprano. También presionaron por cambios legislativos, nueva ley requiriendo que redes sociales verificaran identidades con más rigor, protecciones financieras adicionales para adultos mayores, recursos para víctimas de fraude emocional, reconociendo que daño psicológico era tan real como daño físico. María se convirtió en portavoz, dio entrevistas, compartió su historia públicamente. Al principio era difícil admitir que había sido engañada, pero pronto entendió que vergüenza no era suya, era de Ramón. Ella solo había buscado amistad. Él había explotado necesidad humana básica. En entrevista con Periódico Nacional dijo: "Quiero que otras mujeres sepan que no están solas, que ser víctima de este tipo de fraude no las hace estúpidas, las hace humanas. Todos necesitamos conexión, todos queremos creer lo mejor de personas. Predadores como Ramón explotan esa bondad, pero no podemos dejar que nos quiten capacidad de confiar completamente. Solo necesitamos ser más cautelosas, mientras mantenemos corazones abiertos". 3 años después de sentencia recibí carta de Ramón, desde prisión. Era breve. Jueza Romero, escribo para informarle que he completado programa de terapia en prisión. Terapeuta dice que estoy progresando en entender impacto de mis acciones. Solicito consideración para libertad condicional temprana basada en buen comportamiento. Revisé su expediente carcelario. Efectivamente había participado en terapia, pero habló con su terapeuta. Ella fue honesta. Ramón dice palabras correctas. Ha aprendido lo que necesita decir, pero no veo cambio real. Sigue sin empatía genuina. Ve terapia como requisito para salir, no como oportunidad de cambiar. No recomiendo libertad condicional temprana. Negué solicitud. Ramón cumpliría sentencia completa. 5 años después, María cumplió 67. Amigas Reales celebró con fiesta. Las 14 originales estaban ahí, más 50 miembros nuevas, Rosa y sus hijos, incluso Detective Mendoza y Fiscal David Soto. María dio discurso. Hace 5 años pensé que mi vida había terminado. Había perdido a Ernesto, había perdido ahorros, había perdido capacidad de confiar. Intenté terminar mi vida porque dolor era insoportable, pero sobreviví, y en supervivencia encontré propósito. Encontré amigas reales, las 14 mujeres aquí que entienden exactamente lo que pasé, y 50 más que han encontrado fuerza en compartir sus historias. Ramón Castellano me quitó 3 años de mi vida, me quitó 35.000 euros, pero no me quitó el resto. Elegí vivir, elegí luchar, elegí crear algo bueno de tragedia. Y miren lo que hemos construido. Amigas Reales ha ayudado a cientos de mujeres, ha cambiado leyes, ha creado conciencia. Ramón quiso destruirnos, pero nos hizo más fuertes. Aplausos llenaron sala. Teresa se puso de pie. Y quiero agregar algo. María, tú nos salvaste tanto como nosotras te salvamos a ti. Cuando intenté matarlo, cuando compré ese cuchillo, estaba perdida en odio. Pero tú me mostraste camino diferente. No venganza sino justicia. No odio sino acción constructiva. Gracias. Ana y María, gracias por ser valiente suficiente para testificar cuando todavía querías creer que Lucía era real. Tu testimonio abrió puertas para que todas nosotras compartiéramos. Sin ti Ramón seguiría libre. Dolores, y gracias por convertir tu dolor en propósito. Amigas Reales, es legado que durará mucho más que daño que Ramón causó. Después de fiesta María y yo caminamos juntas. Jueza, ¿puedo confesarle algo? Claro. A veces todavía extraño a Lucía. Sé que no era real. Sé que era Ramón fingiendo. Pero los sentimientos que tuve durante esos 3 años eran reales. La alegría de recibir buenos días cada mañana. La calidez de compartir pequeñas victorias. El consuelo de saber que alguien pensaba en mí. Extraño eso. Y me siento culpable por extrañarlo. No debería sentir culpa. Los sentimientos que tuvo eran válidos. El hecho que fueron manipulados no los hace menos reales en momento.
Lo que necesita recordar es que ahora tiene 14 amigas reales, y aunque no envían buenos días cada mañana, están ahí cuando las necesita. María sonrió. Tiene razón. Y sabe que, he aprendido algo más. He aprendido a ser mi propia amiga, a valorarme sin necesitar validación constante de otros. Ramón aprovechó mi soledad, pero ya no estoy tan sola, porque he aprendido a disfrutar mi propia compañía. Eso es crecimiento hermoso. 10 años después de sentencia, cuando Ramón había cumplido mitad de condena, hubo audiencia de libertad condicional. María y las otras víctimas fueron notificadas. Tenían derecho de presentar declaraciones oponiéndose. Se reunieron para decidir qué hacer. Algunas querían oponerse firmemente, otras estaban cansadas de revivir trauma. María propuso algo diferente. Vayamos, pero no con odio, con verdad. Digamos cómo hemos sanado a pesar de él. Mostremos que no nos destruyó. En audiencia, Junta de Libertad Condicional revisó caso. Ramón había tenido buen comportamiento, había completado programas, había expresado remordimiento. Su abogado argumentaba que merecía segunda oportunidad. Luego víctimas hablaron. María, Ramón Castellano me causó daño inmenso, pero he sanado, he crecido, he creado algo hermoso de tragedia. Si sale hoy, temo que buscará nuevas víctimas. Su terapeuta confirma que no ha cambiado realmente. Solo ha aprendido a decir palabras correctas. Pido que cumpla sentencia completa, no por venganza, sino para proteger a otras mujeres vulnerables. Cada una de las 14 habló similar, no con rabia sino con preocupación por futuras víctimas. Junta negó libertad condicional. Ramón cumpliría sentencia completa. Cuando salió 12 años después, tenía 49 años, vida desperdiciada, sin familia, sin amigos, sin futuro claro. Sus habilidades de manipulación oxidadas por años en prisión donde no funcionaban. Intentó reintegrarse, trabajos ocasionales, pero orden de restricción de Internet hacía difícil conseguir empleo moderno. Monitoreaban cualquier actividad online. No podía crear perfil falso sin disparar alarmas. Un día encontró trabajo en almacén, vida simple, trabajo manual, sin Internet, sin víctimas potenciales. Era existencia gris, vacía, pero segura para sociedad. María supo cuando salió, no sintió miedo, solo lástima. Hombre que había desperdiciado vida explotando vulnerabilidad, ahora vivía vidas sin significado. Mientras ella, a sus 72, estaba rodeada de amistad genuina, propósito y paz. Amigas reales, celebraba 10º aniversario. Habían ayudado a 1.200 mujeres. Habían cambiado 5 leyes. Habían creado Red Nacional de Apoyo. Lo que comenzó como grupo de 6 víctimas traumatizadas, se había convertido en movimiento. En ceremonia de aniversario, María recibió premio de gobierno por servicios comunitarios. En discurso dijo, este premio no es solo mío, es de 14 mujeres que tuvieron valentía de convertir dolor en propósito. Es de cada mujer que compartió su historia a pesar de vergüenza. Es de sistema judicial que nos escuchó y validó que fraude emocional es crimen real con consecuencias reales. Y es advertencia. Ramón Castellano salió de prisión este año. Hay otros como él todavía operando. Tecnología evoluciona, métodos de manipulación se vuelven más sofisticados. Necesitamos permanecer vigilantes, necesitamos educar, necesitamos proteger a los más vulnerables, pero también necesitamos recordar que buscar conexión humana no es debilidad, es nuestra humanidad. No podemos dejar que predadores nos quiten eso. Solo necesitamos ser sabias mientras mantenemos corazones abiertos. Aplausos resonaron. María miró a sus 14 amigas, amigas reales, probadas por fuego, forjadas en dolor, pero reales, y pensó en Lucía, fantasma de amistad que nunca existió. Ya no dolía, ya no extrañaba, porque había aprendido diferencia entre ilusión y realidad. Y realidad, aunque a veces dolorosa, era mucho más hermosa.